Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Creo que no debe ser ninguna preocupación lo que ha de venir, lo que será. Todavía no es, y sin embargo, pues uno debe irse ajustando, acomodando al pensamiento de Dios, para que no nos cueste tanto trabajo, ¿verdad? Aceptar la propuesta de Dios y, por supuesto, acceder inmediatamente, si así fuese, pues a la salvación. Nos preocupamos pues por tantas cosas en la vida, pues que no sean así las cosas de Dios. Sí ocuparnos, mas no preocuparnos, porque la preocupación ya es un rebasar límites que es muy desgastante. Todo porque las cosas no se hacen en tiempo y forma. Las vamos postergando para mañana, después, y cuando ya se llegó el momento, pues se da uno cuenta que el tiempo lo perdió. Lo invirtió en cosas sin sentido, menos en las cosas de Dios. Y pareciera que ya es demasiado tarde, ¿no? Porque ahora sí quisiera ser, quisiera estar, quisiera que Dios me hiciera, me cumpliera un favor. Cuando uno es consciente, cuando uno debe estar mayormente dispuesto a las cosas de Dios, no lo hacemos. Es común, es de ordinario que así actuemos, ¿no? Vamos dejando las cosas de Dios para después, para el último, y no debe ser así. Ocuparnos pues en la salvación, en alcanzar la vida eterna. Y que quede claro pues que no sabemos cómo será, pero lo que Dios nos dice ni es engaño y no nos puede mentir. Si no, entonces pues dejaría de ser Dios, y Dios no miente. Entonces la palabra que Cristo nos dirige pues es verdad para nosotros, que estas verdades sobrenaturales están por encima de nuestra condición, pues no las alcanzamos a entender, a comprender, mas no por ello hemos de dejar de creer. Hemos de atesorar, hemos de desear. ¿Cómo será aquello? No lo sabemos, pero la palabra nos lo ha dicho hoy.
En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la otra vida no será así, porque serán como ángeles y no hay ninguna necesidad. No, lo pensamos así por la palabra que hemos escuchado, de vivir una vida sobrenatural como si fuese la vida que hoy vivimos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Dice el prefacio de los difuntos, ¿no? La vida no se acaba, solo se transforma. ¿Cómo será esa transformación? ¿No? ¿Cómo será el vivir en Dios? Obviamente es lo máximo, es lo que deseamos, lo que anhela nuestro corazón. No lo sabemos, pero será lo máximo, será el mejor momento que un alma pueda vivir al estar ya contemplando a Dios cara a cara. Pero probaditas podemos tener en esta vida, ¿no? Degustar, saborear la vida eterna cada vez que participamos de la vida sacramental, de la vida de iglesia, de la comunión con Dios. Es un degustar ya la eternidad, no es propiamente ella, pero ya empezamos a saborear, ¿no? El vivir ya en la presencia de Dios desde esta vida se puede. El testimonio lo han dado los santos, ¿verdad? Que por amor a Dios lo han dado todo, han entregado su vida. Así cada uno de nosotros estamos llamados a conformarnos, a identificarnos con Cristo Jesús y a dar la vida entera, para que a cambio, dice el Evangelio, ¿no? El que desgaste su vida por mí y por el Evangelio, ganará la salvación, ganará la vida que no tiene ocaso, que no tiene fin. Se desgasta una, pero se gana otra. Pero si queremos ganar por las preocupaciones, los afanes, esta vida, entonces vamos a perder la otra. Es que no se pueden las dos, a no ser que pues logremos un buen equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? Entonces es una propuesta, mis hermanos, que Dios hoy nos da, para que si vivamos enteramente la vida que Dios nos ha dado, esta que nos ha regalado, pero vivirla a plenitud, gozándonos siempre en su presencia y dejar de estarnos preocupando por cosas que no tienen sentido. Se trata pues de valorar, se trata de mesurar, se trata de equilibrar la existencia. No correr alocadamente, sin ton ni son, sin sentido, y desgastándonos. Y al final, antes de morir, dice, ¿y en qué invertí el tiempo? ¿Cuál es el fruto que llevo en mis manos para entregarle a Dios? Ninguno. ¡Qué barbaridad! Tantos años de vida. ¿Y qué le llevo a Dios como ofrenda? Nada, las manos vacías. Entonces es menester, ¿no?, de frenarse un poquito para tomar el rumbo de la vida y darle el verdadero sentido, para que así, decía, comencemos a degustar a Dios en nuestra existencia y anhelemos con mayor ahínco, con mayor deseo, el estar con Él para siempre, para toda la eternidad, adecuándonos pues a su pensamiento, ya desde este momento. No al final. No, ahorita es que pues, parece que la vida la tenemos comprada y ¿qué importa? Pues que viva lejos, que esté retirado, que no me acerque a Dios, que no crea. Total, piensan algunos, ¿no? Antes de morir le pido perdón a Dios y listo, asunto arreglado. Es un modo de pensar muy facilón, ¿no? Y así no es, así no son las cosas de Dios. Hay que meditar, hay que reflexionar, hay que actuar sensatamente en la vida y según los principios de la doctrina cristiana, la moral, los mandamientos, la palabra de Dios, la escritura, la vida de iglesia, el magisterio. Tanto por aprender, tanto, que a veces nos conformamos con nada. Y dice uno, ya es mucho, no hacer nada ya es mucho, porque hago, pero no hago.
Pero dice uno, pero haces nada. Pero eso no hacer nada, no es hacer. Y con tan poquito me conformo. ¿Tan poquito es Dios en tu vida? Seguro sí. Seguro sí. Dios. Eso pues por algunos hermanos que consideran que Dios es de menor valor que otras cosas, que otras personas. Pues al final te vas a dar cuenta que ni la persona te va a salvar, ni cuando nos vayamos de esta vida nos vamos a llevar nada. Solo la esperanza y el deseo en el último suspiro de estar con Dios. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Tiempo perdido en la vida porque no la invertiste en las cosas de Dios. Inversión es lo que hay que hacer, y una inversión buena estando siempre con Él, ¿verdad? Pues en esta vida, dice Cristo, hombres y mujeres se casan, así es la vida. Pero en la otra no será así. Y nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Cómo será esto? No lo sabemos, pero serán glorificados. Serán tratados de un modo especial, de un modo particular. Porque si en esta vida, quienes estamos cerca de Dios, experimentamos su amor y marca una diferencia, porque uno lo siente su presencia, pues que no será ya en una vida que se ha transformado, espiritualmente hablando, y nuestros cuerpos glorificados, allí alabando, exaltando el nombre de Dios, continuamente viéndole cara a cara, de un modo, pues digamos, hasta espiritual y angelical. No podemos entenderlo porque rebasa nuestras limitaciones, pero lo aceptamos y por tanto a través de su palabra nos activamos en la vida cristiana, en la vida espiritual, y decimos, bueno, pues ya desde hoy este es el momento en el que tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que invertir en las cosas de Dios, tengo que hacer mi vida fecunda, claro, siempre por la gracia de Dios, para que cuando sea el momento, pues no vaya con las manos vacías, le lleve a Dios algo que presentarle, fruto de mi vida, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de lo que Él siempre me instaba a hacer, y que hoy, contento y feliz, voy a su presencia para decirle, Señor, esto es lo que me diste, Señor, esto es lo que he hecho con eso que tú me has dado. Bueno, es una inversión pues que he hecho en mi vida. Es que Dios nos siga ayudando, hermanos, que Él oriente nuestra existencia y que pues siempre anhelemos y deseemos las realidades sobrenaturales y hagamos que otros también busquen a Dios en su vida. Así con nuestra palabra y nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y si acaso no ha calado en los demás, es porque a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas. Hay que cambiar, hay que ser creativos en las cosas de Dios e intentar de un modo, intentar de otro, sin que esto nos cause desgaste. Tampoco. Sí, desgastar la vida por Dios, es una inversión que hay que hacer para predicar y evangelizar. Pero un desgaste es una cosa sin sentido, porque te desgastas sin haber hecho nada, solo por estar dando vueltas en la cabeza, por querer hacer pero no haces, y eso pues no está bien. Bueno, pues que Dios nos siga ayudando, repito, y que Él sea nuestra guía y nuestra fortaleza en este proceso y en este camino para alcanzar la salvación. Que así sea.